con una palabra que hace falta. Aida, buenos días. Buenos días. Muy buenos días, chicos. René González, no te rindas. Ay. Eso, no te rindas. Seguimos orando por su recuperación. Bueno, para esta mañana el tema es: queremos amor, pero no sabemos qué hacer con él. Sí, queremos amor, pero no sabemos qué hacer con él. En el 1992 se estrenó una película titulada en buen español, Cuestión de Honor. Creo que los protagonistas eran Tom Cruise y Jack Nicholson, Wow. Si la memoria no me falla. Tremendo, casi actores, nada. casi nada. Y sí, era un drama respecto a un juicio de unos militares. O sea, era una corte marcial, por así decirlo. Y entonces hay una parte de esta película que es como que la parte clímax, en donde el abogado naval está interrogando fuertemente a el coronel, interpretado por Jack Nicholson, y bueno, ya tiene a este personaje contra la pared. Y el hombre que está siendo interrogado dice: bueno, usted quiere saber la verdad, le dice al abogado naval, interpretado por Tom Cruise, y él dice: sí, yo quiero saber la verdad. Y dice que Jack Nicholson en la película responde de la siguiente forma: usted no está preparado para saber la verdad. Ouch. Wow. Ouch. Y de ahí en adelante hay todo un relato sobre cuestiones militares que para muchos de nosotros pues son temas desconocidos. Ese relato o esa parte de la película me hacía pensar en esta temática tan dialogada durante estos días, la temática del amor. Porque nosotros queremos amor, pero no sabemos qué hacer con él. Entonces me hacía pensar este tema en que hay 4 peros a la hora de amar. 4 peros. Digo, yo voy a proponer 4, a lo mejor en tu mente pueden llegar Otros más. otros más, Ajá. pero por cuestión de tiempo voy a mencionar estos que a mi entender son de los principales. Ay. Los 4 peros del amor, Ajá. porque queremos amor, pero creemos que no hay necesidad de ser constantes. Nosotros estamos esperando que la gente nos ame con pasión, encontrar buenos amigos, encontrar gente que nos quiera, encontrar esa media mitad. Ajá. Pero nosotros no somos constantes. Cuando hablamos acerca de ser constantes, estamos hablando acerca de estar. Nosotros damos por sentado que la gente buena siempre va a estar ahí. Nosotros damos por sentado que la gente que nos ama nunca va a desaparecer. Y sea por cuestiones de muerte, de enfermedad, traslados, mudanzas, nosotros no podemos dar por sentado que eso siempre va a ser así. Cuando en la adolescencia mi madre muere por cáncer, en mí quedó cierta satisfacción de que como hija adolescente había hecho lo que podía hacer y que había estado presente dentro de mis posibilidades, dentro de mis recursos. Creo yo que fui una hija adolescente buena. Tenía buenas calificaciones, era respetuosa, no faltaba a la iglesia, me preocupaba por mi mamá, hacía caso a sus consejos. Así que en el momento que ella desaparece de mi panorama, de mi vida, pues no quedó esa carga o esa culpa de no haber hecho lo que podía haber hecho. Entonces a mí me parece que hoy tenemos que hacer como amigos lo que nos corresponde, ser responsables como amigos. Toda relación, sea romántica, sea de amistad, sea como sea, tiene unas responsabilidades. Y a veces la gente quiere amor, a veces la gente quiere buenos amigos, pero no tienen la disponibilidad de ser recíprocos, de ser buenos amigos y de estar continuamente presentes. Hay que cumplir con el deber de ser amigo, hay que cumplir con el deber de ser hijo, de ser esposo, de ser novio, etcétera. Bueno, el segundo punto en cuanto a estos peros del amor: queremos amor, pero creemos que no hay necesidad de ser consistentes. Y cuando hablo acerca de ser consistentes, estoy hablando acerca de la importancia de ser los mismos. Primera de Corintios capítulo 13 nos habla, yo creo que este es el capítulo más famoso sobre el tema del amor. Primera de Corintios 13 es un capítulo bien interesante porque el contexto en el cual se está dando este capítulo es que Corinto era una ciudad griega. Entonces, después que Pablo en su segundo viaje misionero sale de este lugar, se percata
por algunas noticias que llegan a ser de su conocimiento que hay serios problemas con la hermandad, con los hermanos, con la iglesia de los Corintios. Entonces, uno de los grandes problemas que ellos tienen es que ahora se les ha subido los humos a la cabeza por el asunto de los dones espirituales. Esta gente habla en lenguas, esta gente es utilizada fuertemente por Dios en profecía y en tantas áreas. Entonces ahora hay una lucha de quién es más espiritual y cuál es el don más importante. ¿Quién come más fuego? Exactamente, eso está bueno, quién come más fuego. Eso está muy bueno. Así que Pablo escribe esta carta para aclarar muchas dificultades que está enfrentando esta iglesia de los Corintios. Entonces en el capítulo número 13 nos está explicando y mostrando que por encima de cualquier don espiritual es el amor. Así que este capítulo es sumamente medular, es sumamente importante. Y de hecho, cuando Pablo habla del amor en Primera de Corintios, capítulo 13, nos está hablando acerca del amor ágape. Ese amor que está dispuesto a hacer lo que sea para beneficiar al otro. Ese amor que se sacrifica por alguien más. No es esta persona que se sienta solamente a recibir y a esperar, sino que está dispuesto a dar y a bendecir. Así que, Primera de Corintios, capítulo 13, el verso 4 y el verso 5, a mi entender, nos habla de la importancia de ser consistente. Fíjate que en el verso 4 de Primera de Corintios, capítulo 13, dice, el que ama siempre es amable. Y usa esa palabra, siempre es amable. Tú sabes que hay personas que son bien difíciles y que tú no sabes cómo los vas a encontrar hoy. Yo me imagino que en el camino ustedes han encontrado personas así. Y yo no estoy señalando particularmente quizás alguien que tenga alguna condición de salud mental. Claro. Ya este es otro panorama. Y nosotros tenemos que educarnos respecto a estas temáticas y cómo tratar este tipo, ¿verdad?, de personas con este tipo de dificultad. Estoy hablando de personas que a lo mejor no tienen ningún tipo de situación de salud, pero no saben controlar sus emociones. El que ama siempre es amable. Moraima no es responsable de las situaciones personales que yo tengo. Tú no eres responsable si yo tuve un mal rato poco antes de llegar aquí. Claro. Y yo creo que demanda mucha madurez, quitarse el sombrero de malcriado o de parejero y decir, yo dejo esto a un lado porque Fernán no es responsable, Moraima, y dar la mejor cara. Así que la persona que verdaderamente ha conocido el amor siempre es amable. Otra cosa que dice el verso 4, la persona que ha conocido el amor no es envidioso. Hay un meme corriendo en las redes sociales que me gusta muchísimo y me ha hecho pensar. Dice que no sé si nos hemos dado cuenta, pero Kiko envidiaba al chavo y el chavo no tenía nada. ¿Y es cierto es? Entonces, en términos materiales, el chavo no tenía nada, pero el chavo se ilusionaba con todo. Sí. El chavo jugaba, el chavo por lo regular estaba bien contento y Kiko tenía a su mamá, tenía ciertos recursos y accesos económicos, pero siempre estaba envidiando. Entonces, eso quiere decir que hay amistades que no necesariamente envidian lo que económicamente uno tiene. Hay gente que puede envidiar esa gracia. Lo que tú eres, tu personalidad, tu esencia, que te mantienes alegre, que te mantienes con fe, que eres optimista, que llegas a los sitios y tienes don de gente y la gente te quiere, la gente te ama, la gente te busca. Entonces yo pienso que a veces queremos amor, pero estamos envidiando a aquella gente que nos ama y no respetamos o valoramos la esencia de cada ser humano. Por otra parte, el verso 5 dice en Primera de Corintios 13, hablando acerca del amor, el que ha conocido el amor no es grosero ni es egoísta. Oye, hay gente que siempre tiene la habilidad de estar llamando a uno para que uno les escuche, para que uno tenga palabra, para que uno ore por ellos, pero cuando es uno el que necesita, uno no encuentra esa gente por lo regular tú los llamas y te dice, tengo prisa, lo que me vayas a decir, dímelo en 5 minutos. O en menos, ahí te cortó la inspiración. Digo, yo por lo menos soy bien pasmosa para esas cosas. Entonces, si tú me cortas del saque, yo, pues está bien, hablamos otro día. Porque yo necesito sentirme cómoda para expresar lo que hay en mi corazón. Y aunque no te lo digan, uno lo siente cuando la persona te quiere cortar y está de o que no te está escuchando. O que no te está escuchando. Tú sabes, si te dice, te mereces eso y mucho más,
Tú sabes que no te estaba No te escucho, escuchando. La clásica, la clásica. Sí, no te estaba escuchando. Y por último, este verso también nos recuerda que el que ha conocido el verdadero amor no se enoja por cualquier cosa. Y ahorita hablaba acerca de la madurez. Yo creo que también esta parte demanda mucha madurez, no estar molestándonos por todo, ni tomarnos todo a nivel personal. El próximo punto, cuando hablamos acerca de los peros del amor, queremos amor, pero no correspondemos. Estamos esperando todo el tiempo que la gente nos diga que nos quiere, que nos aman, que nos extrañan. Estamos esperando que la gente siempre nos llame, nos texteen, pero nosotros no correspondemos a eso. Eso incluye agradecer y expresar lo que sentimos. Esperamos por lo regular que los demás adivinen nuestros sentimientos, nuestras expectativas. Queremos que la gente lea lo que hay en nuestra mente y en nuestro corazón. Por lo regular pagamos este tipo de situaciones con decir, es que Moraima sabe que yo la quiero. Yo no se lo tengo que decir. Y yo pienso que de vez en cuando es bien saludable dejarle saber a esas personas que amamos y queremos lo que ellos significan en nuestra vida. Vivimos esperando. Sí, claro que sí, y saber que uno es amado y que alguien está pensando en ti. Vivimos esperando que reaccione primero el otro, y así es que se nos va la vida esperando por mil cosas por decir, por hacer, por sentir y por disfrutar. Y el último punto, cuando hablamos acerca de que queremos amor, pero no sabemos qué hacer con él, y es el título que le he puesto a esta pequeña reflexión. Las relaciones saludables se sienten aburridas para las personas que están acostumbradas a relaciones llenas de toxicidad y drama. Entonces de momento te encuentras un amigo sano, pero tú no vienes de esa experiencia y tú te pierdes. Tú quieres drama, tú quieres lucha, tú quieres protesta, pelea. Entonces yo pienso que nuestro gran problema es que no sabemos amar y no sabemos deleitarnos en el amor, no sabemos respetar al otro y simplemente nos sentamos para que alguien más nos llene. El doctor Peter Burgos, el psicólogo, hace algunas semanas escribió en sus redes sociales un pensamiento titulado ¿Por qué las relaciones tóxicas te hacen sentir bien? Y entre las cosas que él mencionaba, él decía lo siguiente, y esto voló mi mente: está en la naturaleza humana estar interesado en alguien que es un poco más difícil de conseguir. Yo creo que en algún momento hemos estado ahí. Ajá. Tú sabes, tú dices, y no solamente estoy hablando de relaciones sentimentales, amorosas, a veces hasta con amistades. Sí. Tú dices, este amigo es como difícil. Qué entonces, interesantes son, ¿eh? qué interesantes son. ¿Y por qué traigo este punto? Porque cuando hablamos acerca del amor, a veces desde hace tiempo el Señor ha puesto gente buena cerca de nosotros. El Señor ha puesto gente que nos ama desinteresadamente, que no buscan drama, que no son tóxicos, que saben amar de una forma saludable. Pero nosotros estamos interesados en las relaciones conflictivas. Estamos interesados hasta cierto punto de una forma no sana en la gente que nos maltrata, en la gente que nos agrede, que no es leal, que nos dejan de hablar por meses y después aparecen como si nada. Estamos en muchas ocasiones manifestando esa naturaleza humana de estar detrás de personas que son difíciles en vez de valorar la gente que nos ama desinteresadamente. Ahora bien, ¿cómo podría continuamente evaluar mi proceder en el amor? Porque es muy fácil señalar a los demás, pero yo traigo esta reflexión más bien para que uno se autoexamine y mirarse muy dentro. Lo primero es que hay que tener claro que nadie te puede amar tanto como tú puedes llegar a amarte. Y a veces un abismo llama a otro. Yo digo eso siempre relajando, bromeando, porque a veces mi vacío está provocando que otra persona también vacía se acerque. Y claro, ese tipo de relaciones lo que va a provocar es un caos total. Nosotros estamos esperando que en el amor llegue gente a llenar nuestras carencias, a llenar nuestros vacíos. Y el amor no se disfruta de esa manera si nosotros de forma egoísta nos sentamos a esperar que alguien más llene nuestras carencias. Cuando yo me acerco para ser amiga de alguien, yo me acerco para compartir de mi llenura con esa otra persona. No necesariamente uno se acerca por vacíos. A veces uno se acerca porque uno está tan lleno de amor, de experiencias y de alegría
que uno quiere compartir eso con alguien más. Y no necesariamente estar buscando, sino Sí. querer compartir. Absolutamente, absolutamente. Y de hecho, ese tipo de relaciones son las relaciones que más se disfrutan. ¿Qué otra cosa podemos hacer para continuamente evaluar nuestro proceder en el amor? Mateo capítulo 7, verso 2, esa es la regla de oro en la Biblia. No le hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Hay una versión que dice, haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti. En las relaciones de amistad y de amor, yo estoy haciendo con los demás lo que a mí me gustaría recibir, porque si usted no llama, es imposible que otro le llame. Si usted nunca textea, si usted nunca procura, la gente está esperando regalos el día de su cumpleaños. Usted nunca le regala a nadie. La gente está esperando globos y flores ahora el 14 de febrero. Usted nunca hace eso. Yo creo que en la medida que uno va sembrando en la vida, uno va cosechando muchísimas cosas, y a veces quien más tiene es la persona que más se da por las demás personas, valga la redundancia. Así que Mateo 7:12 nos dice, haz con los demás lo que quieras que hagan contigo. Y Juan capítulo 15, el verso 13, Jesucristo mismo dice, nadie muestra más amor quien da la vida por sus amigos. Jesucristo nos da la medida máxima del amor. Ese amor ágape que Pablo presenta en 1 Corintios 13 tiene que ver con la preocupación por el bienestar de otra persona. Es tanto hacer como sentir, y eso requiere acción, eso requiere demostraciones prácticas y palpables. No me digas todo el tiempo que me quieres. Yo hace algunos días encontré unas cartas y unas postales de esta amiga de hace más de 20 años. Y yo decía, contra esta amistad, ¿por qué no prosiguió? Porque leía las cartas y yo decía, ay caramba, qué profundo ella me escribía y qué cosas maravillosas me decía. Pero cuando me senté a pensar, yo dije, pero que en la práctica no era así. Eran bien bonitas las cartas, eran bien bonitas las postales, pero se nos colgaba la amistad practicándola. Ajá. Entonces la gente quiere hechos, la gente quiere palpar que realmente tú le amas y tú le quieres. Así que en el amor, para recibir, hay que dar. Y con esto ya cierro. Recordaba hace algunos años atrás la cantante Yuri, sí, la cantante mexicana, tiene un tema titulado ¿Quién eres tú? Y en la segunda parte de esa canción, ella dice que la fuerza de amar está hecha de movimiento. El amor se demuestra en la acción. El amor se muestra en el movimiento. Y de hecho, cuando Pablo va a trabajar esta temática de 1 Corintios capítulo 13 del amor, en el verso 31 del capítulo anterior, Pablo dice, más aún, yo muestro un camino más excelente. Y si queremos más excelencia en nuestra vida y queremos una mayor calidad de vida, tenemos que amar, no solamente como nosotros deseamos ser amados, exacto, sino como también la gente desea. Así que a ejercitar el amor ágape, ese amor que está en movimiento, ese amor que se acciona y que no se sienta a esperar, simplemente a ser servido. Tremendo tema. Wow. ¿Me encantó? ¿Te gustó? Yo no soy tóxico, también. yo no soy tóxico para ustedes, ¿no? Ay, no. Para nada, ustedes todos son bien agradables y bien constantes en su manera de ser. Y ojo, que públicamente yo no me comprometo a estas cosas si no son ciertas. Okay. Así que sí, ustedes son bien constantes. Es bien agradable estar con ustedes. Gracias, igual. Nosotros podemos decir lo mismo de ti, Aida, y lo importante, me encantó la frase que dijiste, no es solamente salir a buscar, es salir a dar. Ay, sí, tengo claro. para dar, ¿verdad? Cuando uno identifica que alguien necesita de ese amor, de ese calor humano, de esa amistad, que uno reconozca, yo tengo para darte. Qué bonito, gran tema, sí. Gran tema y muy atinado, ¿no? Con este tiempo que está la gente buscando cómo agradar a los demás. Sí, claro que sí. Una buena evaluación. Gracias, Aida. ¿Cómo te consiguen? La gente? Bueno, la gente me puede conseguir directamente al 787-531-6967 y en las principales redes sociales como Aida Mota, Mota con una sola T. Bendiciones. Bendiciones, Aida Mota en Nueva Vida 97.7. En breve regresamos para hablar acerca de gente que aprendió cosas malas en su casa, pero decidió hacerlo bien. Decidió hacerlo bien, ¿verdad? Eso es lo próximo.